Entonces les decía que nos es conveniente ir procesando, digamos, los mayores, como es un ejercicio integral, armarnos un mayorcito como para ir computando las correcciones desde el punto de partida que es el saldo informado, ¿no? Entonces nosotros teníamos en deudores por ventas un saldo informado de 8.175.000 y acabamos de pasar un primer asiento por problemas de corte que reversamos 3.300.000. Por el lado de las ventas, por su parte, teníamos un saldo informado de 12.300.000, ¿sí? Que es este, y acabamos también de pasarle por problemas de corte, debitamos ventas por 3.300.000 pesos. A partir de ahí, nosotros trabajamos el reintegro al stock, ¿sí? Entonces teníamos un segundo asiento de bienes de cambio a costo de ventas por 2.200.000 pesos, donde debitamos por problemas de corte los bienes de cambio por 2.200.000 pesos y acreditamos por problemas de corte en yunque 2.200.000 pesos. ¿Está? Hasta ahí estaríamos con todo lo que tiene que ver con problemas de corte. Pero el planteo también nos decía como segunda cuestión que las ventas tienen un precio de contado que es igual al 80% del precio facturado y registrado por la compañía. Con lo cual, nosotros ya sabemos que el precio de contado es el 80% del precio facturado y tenemos que ir haciendo la depuración de los componentes financieros implícitos. Y tenemos que tener presente que a efectos de ello no nos vamos a guiar tanto por la fecha de factura como por la fecha de remito. Entonces, vamos a ir uno por uno. Yo acá me armé, digamos, un cuadrito, ¿sí? Entonces tenemos que ir cliente por cliente, volcamos la fecha de factura y nos va a importar la fecha del remito a los efectos del devengamiento. Entonces vamos uno por uno. Entonces arrancamos. Industrias Argentinas, monto de factura 750.000, fecha del remito 30 de abril. ¿Ah? Entonces, fecha del remito 30 de abril, monto de factura 750. Ya sabemos que el valor de contado es el 80% de estos 750, que son 600.000, con lo cual el interés total sería la diferencia entre ambos importes. Esos 150, como la fecha del remito es 30 de abril, en julio transcurrieron los 90 días, con lo cual todos los 150.000 nos entran dentro del ejercicio. ¿Tá? Seguimos. El yunque, ya está, lo dimos vuelta, con lo cual no lo tenemos que contemplar. Metalúrgica Urquiza, 1.500.000 pesos, y esto es del 1 del 10 del 2008. ¿Tá? Entonces, Metalúrgicas Urquiza, 1.500.000. Como esto es 1 del 10 del 2008, tenemos octubre, noviembre, diciembre. El 80% de estos es 1.200.000. La diferencia son 300.000, que serían los intereses totales. Y al cierre del ejercicio transcurrieron los 90 días, no nos quedaría nada a devengar. Después tenemos el Tuerca, 1.200.000, la fecha del remito, fíjense que es 30 de noviembre, ¿sí? Con lo cual tenemos, ¿sí?
1.200.000 facturado, fecha de remito 30 de noviembre, el 80% del 1.200.000 son 960.000 pesos, el interés total es de 240.000 pesos y de los cuales, como esto fue noviembre, 30 de noviembre, se nos devengó 1/3 en el ejercicio, que serían 80.000, y los 2/3 restantes nos quedarían a devengar. ¿Sí? Entonces, después tenemos rectificadora Carlitos, 31 de diciembre es la fecha del remito, no nos interesa la de factura, 300.000 pesos fue el monto de la factura. Entonces, Carlitos, tenemos 300.000 por el 80%, ¿sí? 300.000 por el 80% son 240.000. El interés total sería la diferencia entre estos dos importes, 60.000. Y como a pesar de que se facturó en noviembre, recién se entregó el 31 de diciembre, la totalidad de esos 60.000 pesos nos quedarían a devengar. Después tendríamos Aserraderos del Norte, donde la fecha de esto es medio aburrido, es todo lo mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a recorrerlo igual. La fecha del remito es 31 de diciembre, 1.125.000. 31 de diciembre, 1.125.000. El valor de contado es el 80% de eso, que son 900.000. Y la diferencia con el 1.125.000 son estos 225.000. Otra vez, como la fecha del remito es 31 de diciembre, todos esos 300, perdón, ¿dónde estoy? Todos esos 225.000 nos quedaron a devengar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí terminamos con todas las transacciones que conforman el saldo al cierre. Pero nosotros tenemos que tener presentes que también debemos depurar los componentes financieros implícitos de aquello que se facturó durante el ejercicio y que se cobró, porque de todas maneras hay una distorsión entre las ventas y los intereses. Con lo cual, estas tres transacciones cuya fecha de remito es octubre, tenemos que también procesarlas. ¿Está? Entonces, Aserraderos del Norte, 1.875.000. Aserraderos del Norte, 1.875.000. Esto, el remito es del 1 del 10, 1.875 por el 80% es 1.500.000, con lo cual estos 375.000, como es 1 de octubre, al cierre transcurrieron los 90 días, se devengaron por completo. Después tendríamos Herrajes Maldonado por 750.000, también del 1 del 10 del 2008, el remito. Entonces Herrajes Maldonado, la factura es de 750, el valor de contado es el 80% de esos 750, el interés total es 150 y como esto tiene remito 1 del 10, se devengó por completo al cierre del ejercicio. Y por último nos queda Recoleta Construcciones, que se facturó 1.510.000 con fecha de remito 1 del 10. ¿Ah? Entonces el 1.500.000 por el 80% es 1.200.000 y de este interés total por diferencia de 300.000, como se entregó el 1 del 10, se devengó por completo en el ejercicio. Entonces, una vez que nosotros completamos sobre la facturación total, fíjense que la sumarización de los montos facturados es la misma que nosotros
tenemos acá, después de computar los problemas de corte, ¿no? 12.300.000 es el saldo informado, menos 3.300.000 son los 9 millones que tenemos por acá. ¿Está? Ahora bien, nosotros a eso tenemos que depurarle el interés total, entonces vamos a debitar ventas por 1.800.000 pesos contra el interés de vengado de 1.355 contra el interés a devengar de 445.000, la sumatoria nos da 1.800.000. Este sería nuestro ajuste de auditoría correspondiente a la depuración de componentes financieros implícitos. Entonces nos vamos a nuestros mayores y de la línea de ventas ya vamos a depurar los componentes financieros implícitos. Bueno, yo tendría que crear acá dos mayorcitos para intereses devengados, que no lo voy a crear, y tendría que crear otro mayorcito que voy a hacer por acá para los intereses a devengar. ¿Está? Entonces, voy a tener en intereses a devengar, voy a tener 445.000 que están regularizando. ¿Está? Entonces voy armando, ya sé que deudores por ventas, me quedó un saldo neto después de depurar problemas de corte de 4.875.000, al que le voy a restar los intereses a devengar por 445.000 y me dejo por acá preparado el terreno para cuando tengamos que considerar la previsión para deudores incobrables, que aparece mucho más abajo, y yo por un tema de tratar de encarar el ejercicio como lo encararían ustedes cuando les viene, que uno lo iría haciendo consecutivamente, trato de no adelantar.